este trabajo de la alpillera y de una propuesta junto con la cantata, que la venía trabajando ya hacían varios años. Veía de la forma cómo poder recordar más a nuestros compañeros y a toda la gente que conocía en el complejo de Panguipulli. Y me nace esto de la alpillera por razón de que yo cuando llegué al complejo, al Fundoenco, con mis papás, el año 65, me hice conocer por muchas cosas que me gustaba compartir con los niños, con la señora, y le mostré unos bordados que hacía la señora y las señoras se interesaron que yo les bordara. Bueno, y recordando todo eso también me nace la idea de recordar a la gente de aquella época con este trabajo. La primera que hicimos, que vamos hablando sobre los memoriales, es también contando por qué están hechos esos memoriales. Es tener en la memoria a nuestros seres queridos y marcar precedentes en los lugares a donde fue la masacre más terrible, porque no mataron a uno ni a dos, fue una matanza colectiva. Lo del memorial de Neltume, que son 12, el memorial de Chihuío, que son 18, estamos hablando del memorial de Liquiñe, que son 16. Esa gente fue trabajadora del complejo forestal maderero Panguipulli. Y los que no fueron trabajadores, no eran trabajadores, eran estudiantes que llegaron al complejo y que reforzaron el pensamiento de la clase obrera, porque llegaron en buen tiempo cuando ya los trabajadores del complejo se estaban sindicalizando. Bordar con muchos colores ayuda a pensar mejor y a ver la vida mejor. Y yo creo que esa es una de las ideas también que me nació de hacer esta alpillera, pensando cómo ir contando la historia de lo que ocurrió en aquellos años, cómo éramos nuestra niñez, cómo fue nuestra juventud y cómo era nuestra gente también. Entonces representa el mapa que esos fundos donde la gente vivió apatronada por tantos años, sale a ser libre de pensamiento, de la esclavitud de los patrones. Y ese es el significado de mapa, y que la gente sepa también, la ciudadanía sepa, que no solamente aquí en Neltume son importantes los 22 fondos que fueron expropiados, porque en cada fondo habían dirigentes muy relevantes, muy importantes. Y yo creo que eso es importante, que la ciudadanía, la gente conozca dónde están esos fondos, a cuántos kilómetros de Valdivia están esos fondos, a cuántos kilómetros llegó la matanza de la dictadura por luchar esa gente inocente, porque esa gente ni siquiera pertenecía a un partido. Lo único que ellos sabían, que lo que los podía defender era un sindicato, que sindicalizándose, organizándose, se podían conseguir las cosas. Cuando nosotros buscábamos un inmueble para un lugar, para la sede de la agrupación y dejar nuestro trabajo, dejar todo nuestro legado ahí, y sale esta casa, se concreta la lucha. Esta casa tiene 4 etapas que son muy importantes. Primero, esta casa era de familias normales, acomodadas, que vivieron sus buenos tiempos aquí, y después también cayeron a deuda con el fisco y perdieron su espacio. Después viene la Corporación de la Reforma Agraria, ya vienen los trabajadores del complejo y se instalan las oficinas centrales de la Corporación de la Reforma Agraria, a donde abastece a los asentamientos y al complejo también. Claro, y después viene la otra etapa brutal, que es el golpe militar. Después de tantos años, la dictadura vuelve el espacio al pueblo. Entonces, eso a mí me da vida, porque no pienso tanto en el horror que hay aquí en esta casa, sino como las etapas de la vida se van dando vuelta. Y ese es lo que significa para mí la alpillera grande. No nos apartamos de la lucha que hemos continuado de venir del complejo acá. Es el azar del destino que nos tiene acá. Yo quisiera hablar de la paz, hablar de las buenas cosas también,
pero también sin olvidar el pasado. Y por eso esta última arpillera nace de hacer sobre el caso de la caravana a la muerte. ¿Cuántos años hubo que esperar para que saliera un fallo contra la caravana a la muerte? Hay que pensar que nunca uno de rendirse. Yo creo que eso es lo más importante. Si es tan difícil bordar una arpillera, también ha sido tan difícil el tema de la justicia. Nada es fácil, porque todo tiene su vuelta. Ese faño se demoró 23 años. Aún todavía no asimilo, eso me parece que no es real. Pero para mí lo más importante es que se hable de la verdad, de la justicia, y que se reconozca así que hubieron culpables que no hicieron solo una muerte, sino que hicieron muchas, son más de un centenar de muertes. Acá por lo menos en el caso que uno representa. Porque aquí estamos hablando de la caravana a la muerte, donde ocurrieron todos los hechos, todos los casos de la región. Desde los primeros días de octubre con los 2 ejecutados del caso en el Tume, finalizando con el caso de Maiquillahua. Así que ese es el significado de esta arpillera, esta más chica con la que vamos a marchar. Para el 11 de septiembre, a los 50 años sale ese proceso de justicia que realmente esperamos, por lo menos yo lo esperé por tanto. Yo estoy bordando, haciendo cosas y estoy pensando que lo que voy a hacer más rato o voy a hacer mañana. Cada minuto de su vida de uno es importante, lo he mirado así desde el golpe de Estado. He mirado que es importante cada minuto de sobrevivencia. Y creo que esto hay que dejárselo como legado a las futuras generaciones.